La Ribot, nacida en Madrid en 1962, María José Ribot Manzano. La Ribot es coreógrafa, bailarina y artista, realizadora de arte visual. Actualmente vive en Ginebra y trabaja internacionalmente. La Ribot habla de cosas políticas en su performance. Intento pensar lo que hago, para qué lo hago, por qué lo hago, para quién, qué sentido tiene, qué sentido tengo en el mundo, en la vida. María Ribot empieza formándose en danza clásica a mediados de los años 70. Crítica desde muy pronto con las convenciones del ballet. Continúa su formación en danza contemporánea en Francia, Alemania y los Estados Unidos, antes de fundar, a su regreso a Madrid en 1986, Bocanada Danza, junto a la coreógrafa Blanca Calvo. La experimentación de los años 80, cimentada en las prácticas colectivas y transdisciplinares, participa de la mezcla de géneros que se desarrolla dentro del underground madrileño y que conjuga la danza, el cabaret, el free jazz, la música contemporánea y las artes visuales. Aunque España representa para la Ribot un punto de anclaje artístico e intelectual constante, su trayectoria la expone a entornos diversos. Entre 1997 y 2004 se instala en Londres, donde su trabajo recibe el apoyo de la corriente del live art, que presagia una cada vez mayor hibridación entre las artes del espectáculo y la performance artística. Desde el 2004 vive, trabaja y enseña en Ginebra, donde ha fundado su compañía La Ribot Genève. Estudió ballet clásico entre 1975 y 1984 en Madrid, con Víctor Ullate, Carmen Roche y otros grandes maestros de la danza clásica como Luis Fuentes. Pero pronto viajó hasta Cannes primero y Colonia después, para iniciarse en la danza contemporánea. Su trayectoria como coreógrafa comenzó en 1985 con el montaje Carita de Ángel y un año después fundó junto a Blanca Calvo la compañía Bocanada Danza, referente de la creación contemporánea de finales de los 80 en España. A partir de 1989, la Ribot se aleja de los colectivos de Madrid para dedicarse a radicalizar los elementos principales de su investigación. En 1991 firma por primera vez con el nombre de La Ribot una pieza llena de humor y autocrítica que ocupa un lugar seminal en su obra, Socorro y Gloria. Sola sobre el escenario, vestida con una montaña de ropa, la artista baila e interpreta un interminable striptease con la sonata número 22 de Beethoven como banda sonora. Le siguió también, junto a Blanca Calvo y José A. Sánchez, el ciclo Desviaciones y más tarde, en 1995, la asociación UBI, La Inesperada, destinada a acoger proyectos de investigación y talleres sobre la danza más vanguardista. Pero en ese año, la Ribot ya se encontraba afincada en Londres, donde desarrolló gran parte de su trabajo. De él se destacan sus piezas distinguidas, pequeños solos donde la Ribot se presenta desnuda con una duración máxima de 7 minutos y que se muestran en museos y salas de exposiciones. La deconstrucción de los códigos de la danza apunta a la economía del espectáculo, al voyerismo y al acto de consumición del artista por parte del público que dirigen el ritual vivo del teatro. Abre la posibilidad a un regreso conceptual de esa información. Desde que deja al desnudo, literalmente, el material corporal de la danza, la Ribot desarrolla sus piezas distinguidas que, de momento, constan de 5 series y 53 piezas, 1993-2020. Se trata de solos breves, encadenados sin solución de continuidad a lo largo de varias horas, con la fuerza poética de las pequeñas formas, y en los que la expresión se vuelve nítida y mordaz. El cuerpo que los interpreta se convierte en material entre objetos cotidianos, reinventados con una aparente ligereza y que destilan una crítica silenciosa de la sociedad. Con un gran ahorro de medios y una dramaturgia precisa, la artista convierte el espacio en sí en una partitura coreográfica y llega incluso a incluir al público cuando pasa de un escenario a un cubo en blanco. Esta obra pionera se enmarca en un enfoque conceptual que, desde los años 90, ha surgido de la coreografía para reflexionar
sobre las convenciones del arte contemporáneo y las prácticas sociales del museo. No se conforma con abrir la danza a espacios no escénicos, sino que se atreve a proponer por primera vez en el campo de la performance un principio de transacción inmaterial que permite que cada pieza distinguida sea adquirida por una, propietario o propietaria, distinguido, distinguida. Happy Island es un encargo de Enrique Amoedo, que es el director de Dançando com a Diferença, una compañía en Madeira, de Portugal. Y él viene con este encargo para que haga una pieza coreográfica para 3 de sus bailarinas de su compañía. Y yo llego a la isla de Madeira y entonces veo una compañía que me parece completamente ideal, de danza inclusiva, que realmente es inclusiva y que no es una tirada de rollo. Y luego pues realmente empiezo a ir a Madeira desde noviembre del 17 hasta mayo del 18. Son 5 bailarinas en escena y toda la compañía en la película. Y luego la diferencia de trabajar con ellos o con otros es la misma, no hay ninguna. Es decir, una creación siempre es complicada, siempre te encuentras con muchos problemas, pero la diferencia aquí es que ha sido mucho más feliz. Todas las dificultades se vivían con muchísima más felicidad. Fundamentalmente yo creo que hace es darles autonomía y autoestima. Y es a partir de esa idea que yo he hecho Happy Island, es decir, un trabajo basado en lo que vi que ellos hacían, que es darles autonomía, y en una idea que se me ocurrió, que es ver que sí el deseo nos hacía descubrir cosas nuevas y sí nos ha hecho descubrir cosas nuevas. El arte es muchas cosas, pero también puede ser terapéutico. Y en este caso además la danza concretamente es completamente terapéutica, probado, es decir, yo en noviembre veía a Roberto entrar en el aula, que para entrar tiene que necesitar ayuda y no puede entrar y tarda no sé cuánto y además está anquilosado, y en febrero entra solo. Yo siempre he pensado que los artistas, una de las grandes cosas de los artistas es que podemos y tenemos la libertad de trabajar con nuestras incapacidades, y eso es lo que nos hace singulares, porque el arte permite eso, y eso es muy bonito, y eso es lo que he intentado hacer con ellos en realidad, pero en realidad creo que es una práctica que he hecho toda mi vida conmigo misma y con todos los demás. Desde el año 2000, las piezas coreográficas y las instalaciones de la Ribot se cuestionan los límites del tiempo real de la obra viva, comparándolo con el de los medios. La grabación de video, así como los circuitos de transmisión directa que permiten la presencia a distancia, dan pie a comprimir o dilatar el espacio-tiempo de la performance, a cuestionar la representación del cuerpo. Despliegue del año 2001 rompe, por así decirlo, la larga secuencia de las piezas distinguidas en el espacio-tiempo reducido a un único plano fijo de video de 45 minutos. Por el contrario, la herramienta del cuerpo operador, origen de su serie Traveling del 2003, de Mariachi 17 del 2009 o de su homenaje a Louis Fuller, The Hour of Imitation desde 2014, dota a los bailarines de su propia cámara en un desafío cada vez más complejo al plano secuencia. El espacio percibido a partir del cuerpo es el de una avalancha visual que, en contraposición a los medios de comunicación, ofrece un sensorium orgánico que el cerebro no es capaz de asimilar. Renace en él la teatralidad por medio del suspense, el trampantojo, el vuelco de las escalas y de las distancias. En su serie de videos Film Noir del 2014 a 2017, la artista hace una labor de observación política del cine de los años 60, analizando lo que revelan las posturas de los figurantes contrastados de entre la población local, de las grandes películas históricas rodadas en España bajo el régimen de Franco. La obra de la Ribot va y viene entre los cuerpos y las cosas, entre el teatro y la exposición. Su instalación performática de 2006, Laughing Hall,
que reúne a 3 bailarinas entre un cúmulo de cartones rotulados, tiene una carga crítica de alto voltaje. Fiesta en Gaza, inmigrante en venta, agujero brutal. Palabras que las intérpretes llevan literalmente a modo de precaria pancarta mientras no dejan de reírse. En 2010 concibe Walk the Chair, una instalación de 50 sillas plegables con citas que sugiere una conciencia activa del papel del espectador y se plantea su relación con los objetos de la exposición. En una de las sillas escribió: he soñado que todas las obras de arte del mundo, millones y millones, cobran vida y nos devoran a todos. La presencia humana circula, inestable, y el lugar del individuo nunca se concreta. Es lo que muestran también piezas escénicas como Gustavia en 2008, escrita e interpretada junto a Mathilde Monnier, un homenaje a la comedia física o a la rebelión anárquica y absurda de las cosas, o a la radical El triunfo de la libertad en 2014, escrita y puesta en escena con Juan Domínguez y Juan Loriente. En esta última pieza, el público se enfrenta a un escenario completamente vacío y desierto. El texto de una obra invisible va desfilando por pantallas de LED como las cotizaciones de la bolsa de Times Square, a la vez que una cronología de efectos tan precisa como enigmática deja al desnudo la fábrica del teatro. Por último, en sus trabajos en grupo, que encarnan toda la dimensión experimental de su obra, La Ribot explora las posibilidades de un cuerpo colectivo en el que se presenta un reparto orgánico e intuitivo del gesto creador. Entre estos trabajos cabe citar 40 espontáneos en 2004, que recurre a 40 figurantes cuya actividad en escena consiste, por medio de una lenta repetición, en la recopilación gráfica y material de una memoria colaborativa. O más recientemente, Happy Island en 2018, creada junto a la compañía Lanzando com a Diferencia y representada por bailarines con capacidades diferentes. La obra, que combina los retratos individuales y la energía del grupo, desarrolla con pudor un espacio de movimiento en el que sensualidad, sexualidad e imaginario afirman su derecho a cabalgar entre el arte y la vida. Hasta el momento, las piezas distinguidas siguen siendo para La Ribot una obra en curso inacabada y a la vez un laboratorio conceptual que alimenta el conjunto de su filosofía coreográfica y un diario de su perspectiva política del mundo. Las 3 primeras series, sutilmente estructuradas a partir del arte encontrado y el ensamblaje, anclan la obra a lo largo del solo, en la línea de los grandes gestos de ruptura protagonizados desde el auge de la danza moderna por parte de las bailarinas coreógrafas. Son 13 piezas distinguidas desde el año de 1993 hasta el año de 1994, más distinguidas en el año de 1997 y Still Distinguished en el año 2000. Estos 3 conjuntos darán lugar a Panoramics, que va desde el año 1993 al año 2003. Antología completa de 3 horas creada en la Tate Modern de Londres, que explota todas las características de una sala de museo. En Paradistinguidas del año 2011, La Ribot vuelve a escena para dedicarse a alterar su propia obra, introduciendo solos coreografiados para otras bailarinas y la participación de 20 figurantes. Más recientemente, el trío Inquieto y Palpitante, que forma La Ribot junto a Juan Loriente y Tami Maniquela, representan las 10 piezas agrupadas en la serie Another Distinguee del año 2016. En semipenumbra, en una escena obstaculizada por una masa informe, ningún cuerpo parece capaz de quedarse quieto. El espacio se estrecha en torno a movimientos forzados, en sainetes burlescos y mordaces de una violencia contenida. Los videos e instalaciones de La Ribot se han presentado en varias exposiciones y algunos de ellos se conservan en las colecciones permanentes de instituciones públicas, como el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria, Artium Euskadi, el Centro Nacional de Art Plastique de París, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional de Art Moderne Centro Pompidou de París, el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en León, España, o La Panera en Lleida.
En el año 2004 se traslada a Ginebra, Suiza, donde contribuye a la Fundación Art Action, Departamento de Enseñanza e Investigación sobre las Artes en Vivo, con sede en la Haute École d'Art Design, que codirigió hasta el año 2008. En el 2012, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, MUAC, inauguró su espacio expositivo dedicado a las artes en vivo con una exposición monográfica sobre su obra. La obra en video de Larrivot está presente en colecciones públicas y privadas internacionales. Danza, performance y arte visual forman parte del universo creativo de Larrivot, galardonada con el Premio Nacional de Danza en el año 2000 en la modalidad de interpretación, con la medalla de oro al mérito en las bellas artes en el año 2016, el Premio de Cultura de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid en el año 2018, el Grand Prix de Danse de Suiza en el año 2019 y con el León de Oro a toda su carrera de la Bienal de Venecia en el año 2020. Soy excéntrica, nunca me ha interesado lo que ocurre en el centro. En su concepción, las artes vivas investigan a partir del cuerpo y trascienden las barreras entre comunidades, rompen las que se erigían dentro de las mismas, exploran valores comunes y son testimonio de verdades propias de la actualidad, hacen referencia a la construcción de nuevos procesos de pensamiento-creación en el arte, desde el cuerpo y con él indisociablemente, una construcción de enunciados por fuera de su tradicional excisión, pensamiento y o creación, práctica pensante y o práctica artística. Podríamos expandir el concepto de artes vivas a cualquier forma de desplazamiento vital que se ha producido en las prácticas artísticas, toda vez que los cánones vigentes han impedido dar cuerpo a las fuerzas que agitan la realidad y su contexto. La columna vertebral de las artes vivas no podría estar en otro lugar que el cuerpo. Los cuerpos con todas sus fuerzas y en todas sus formas, en sus posibilidades, configuraciones y desconfiguraciones, físicas, simbólicas, políticas, pero sobre todo en su presencia viva, ineludible, inaplazable, incluso cuando ésta está ausente y se aparece, en su silencio y cruda desnudez, como promesa de un acontecimiento. Las artes vivas no ilustran ni están al servicio de las políticas culturales del momento. Sus acciones, al contrario, pueden inspirar y proponer políticas de pensamiento en las artes que produzcan la excepción en la cultura. Su acción y su espectador, así como su lugar y su tiempo, son impredecibles. No poseen un decálogo o un manifiesto, solo algunas coordenadas flexibles, hoja de ruta o de una embarcación imperceptible que construye su propia cartografía mientras navega por entre las corrientes de la creación artística. La única coherencia a la que puede pretender radica en asumir con sus riesgos y contradicciones los peligros del viaje. Las artes vivas son laboratorios de cuerpos, de voces, de textos y de texturas, de imágenes y de sonidos, escenarios de caos y conflictos, campos de fuerzas, puntos de fuga, dispositivos de actualización y montaje poético-político de pensamiento-creación. Si opera y produce objetos, estos son tácticos, táctiles, testimoniales, conductores de afectos y traductores de experiencia. Son rastros del mundo, huellas, sobrevivencias que dan de la vida o de su ausencia. Así, los dispositivos propuestos por los artistas reinventan y redefinen permanentemente el campo, es decir, su propio campo, sea este cual fuere, como artes vivas, no siendo esta una disciplina sino una postura que las atraviesa para inquietar, problematizar y activar su sentido. La definición de su objeto de estudio es el acontecimiento que resulta de su proceso artístico investigativo. Sus acciones dibujan y desdibujan, dicen y contradicen, afirman e interrogan los paradigmas y diferencias tradicionales entre las artes de espacio y artes de tiempo, obra y proceso, autor y espectador, espacio de trabajo y espacio de representación, espacio privado y espacio público, entre otros, privilegiando la experiencia del acontecimiento. Allí es donde advenga. Así pues, no es posible definir las artes vivas como una disciplina, sino más bien como un campo, ya que todo en ellas es indisciplina. Definitivamente una de las artistas españolas más innovadoras en la creación coreográfica, coreógrafa, realizadora, bailarina, aunque esta lista de disciplinas puede resultar restringida, ya que es una creadora radicalmente multidisciplinar.
Sus proyectos parten del movimiento del cuerpo y de sus propios orígenes en la danza, para luego adoptar otras prácticas, sistemas y materiales que sus conceptos generen. La Ribot es todo eso y mucho más, fiel defensora de las artes vivas y uno de los referentes de la danza contemporánea en España. La Ribot, en su obra, iniciada al final de la transición democrática en la España de los años 80, ha cambiado profundamente el campo de la danza contemporánea. Desafía los marcos y los formatos de la escena y del museo, tomando prestado libremente el vocabulario del teatro, de las artes visuales, de la performance, del cine y del video para llevar a cabo un desplazamiento conceptual de la coreografía. Solos, exploraciones colaborativas, investigación con aficionados, instalaciones e imágenes en movimiento presentan desde entonces las facetas de una práctica proteiforme que no deja de jugar con el derecho al cuerpo. Es la intérprete principal de sus trabajos, al tiempo que crea el vestuario, los objetos y la escenografía de casi todos ellos. Con más de 45 obras en su haber, incluyendo coreografías, instalaciones y videos, la Ribot continúa encontrando interés en el arte vivo, en el cuerpo humano y su capacidad de expresión poética, pero también subversiva y política. El trabajo de la Ribot se sitúa en una zona claramente transdisciplinar, a medio camino entre la danza y la acción visual, y con muchos puntos de conexión en los procedimientos propios de las artes plásticas. Con el striptease Socorro Gloria, la Ribot escenificó irónicamente su voluntad de apartarse de los modos de la danza contemporánea y que habría de convertirse poco más tarde en prólogo natural de sus piezas distinguidas. La primera serie se presentó en 1993. Se trataba de un conjunto de caprichos escénicos elaborados a partir del propio cuerpo, pero con procedimientos compositivos más próximos a las artes visuales que a la danza. La teatralidad, aún más fuerte en la primera serie, se fue suavizando en la segunda, donde la pintura adquirió protagonismo hasta casi desaparecer en la tercera, concebida para lugares de exhibición en que el artista compartía su espacio de acción con el público y caracterizada por un mayor énfasis en la detención que en la acción. La última serie, Still Distingued, incorporaba la reflexión sobre el espacio-temporalidad, realizada en este último trabajo. La misma idea, la de espacializar la memoria, funcionaría en su video instalación Despliegue en el 2002. Para la Ribot, Despliegue fue su segundo striptease, 10 años después de Socorro Gloria. Volvía a despojarse de los objetos, textos, canciones, movimientos, acciones y títulos utilizados en las primeras 34 piezas con la intención, quizá por segunda vez, de empezar de nuevo, explorando en este caso otros formatos como la instalación y el video. Son muchas las obras que representan la filosofía de un artista que suele moverse en sus territorios indisciplinados, que vive la danza como una disciplina conectada con otros campos creativos, actúa en museos, galerías y concibe videos e instalaciones. Estoy sola durante 3 horas en el escenario y probablemente sea la última vez que lo haga en mi vida. La Ribot. Johanna Palacios, José Fernando González, Jason Zuluaga. Historia y Teoría de la Danza 2, Universidad de Antioquia. Maestra Carolina Posada Restrepo, 29 de octubre del 2021.